El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño es una patología que se encuentra dentro de los trastornos respiratorios del dormir. Su prevalencia es aproximadamente del 2 al 4% según algunos estudios. Sin embargo, en la actualidad este ha tenido un incremento. Se encuentra aproximadamente entre el 32% de toda nuestra población. Esto afecta en nuestros pacientes en su calidad de vida y sobre todo a que predispone a enfermedades de alto impacto en la salud pública, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, accidentes cerebrovasculares y el deterioro progresivo de su calidad de vida, el deterioro cognitivo, la memoria, la concentración. Entonces es importante darle tratamiento a estos pacientes, que reconozcan sus signos, sus síntomas y que puedan acudir por ayuda. Vamos a tener síntomas diurnos y síntomas nocturnos. Dentro de los síntomas diurnos, el paciente va a ser un paciente con somnolencia excesiva diurna. Va a ser un paciente de repente irritable. Va a ser un paciente que tiene deterioro en la memoria, en la concentración al realizar sus actividades de trabajo. Dentro de los síntomas nocturnos va a ser un paciente que ronca en las noches, roncador habitual de varias noches durante la semana. Un paciente que hace apneas, conocidas como pausas respiratorias. Estas pausas son como asfixias que ocurren en la noche, que duran más de 10 segundos y donde la saturación del oxígeno baja a tal punto que cerebro, riñón, corazón se está quedando sin el aporte de nutriente que debería de tener. Estos pacientes, cuando nosotros los captamos y sospechamos, aplicamos cuestionarios de somnolencia diurna. Entonces, de acuerdo a eso y del puntaje, nosotros ya nos estamos orientando a qué paciente estamos tratando. Entonces, le sugerimos que el paciente debería tener un estudio del sueño. Este estudio del sueño, lo ideal es que sea una polisomnografía. De acuerdo a su anatomía, a sus rasgos antropométricos, hemos podido decir ya, este paciente lo vamos a orientar hacia un tratamiento médico, que es el uso del CPAP, la mascarilla, como lo podemos observar ahí, que hay algunos pacientes que lo usan cuando son muy severos o se adaptan muy bien, o de repente un tratamiento quirúrgico, cuando el paciente es leve, moderado o cuando el paciente ha tolerado bien su mascarilla y queremos mejorar la adherencia a esta mascarilla. El estudio de la poligrafía cardiorrespiratoria es un monitoreo nocturno. Le enseñamos al paciente cómo encenderlo él mismo en su domicilio, en su casa, y dura toda la noche. Entre más horas tenga el paciente de sueño, es mayor la información que vamos a tener nosotros para dar una conclusión. Este equipo cuenta con unas bandas y un sensor, el cual es un pletismógrafo, que va a medir cada vez que el paciente haga un esfuerzo torácico para querer respirar. Por ejemplo, él va a estar en un episodio de apnea y va a querer romper la apnea, entonces va a hacer mayor esfuerzo torácico para respirar y esto va a sensar, va a mover por estos elásticos y le va a dar la información aquí que ha habido un esfuerzo torácico respiratorio incrementado, disminuido. A su vez, bueno, está el saturómetro, a través de la saturación va a medir la frecuencia cardíaca, la cantidad de oxígeno, el porcentaje que tiene en el cuerpo el paciente, a través también del esfuerzo la frecuencia respiratoria, y acá también va a ir una cánula hacia la nariz que mide el flujo aéreo nasal, el ronquido, también ha vibrado este sensor para el ronquido y también un sensor de posición. En lo que va del año, aproximadamente 15 pacientes, 20 pacientes que hayamos hecho su estudio. En algunos de ellos han ido para endoscopía del sueño inducido, que lo hacemos en sala de operaciones también, para ubicar el sitio de obstrucción o de colapso y con esto plantearnos la estrategia quirúrgica que el paciente necesite. Mi nombre es Luis Cano, ¿ya? Y el diagnóstico es apnea obstructiva del sueño severa. Durante gran parte de mi vida sufría yo de problemas para poder dormir, ¿no? O sea, no podía respirar. Tanto mi pareja como mis familiares siempre me han hecho hincapié de que yo roncaba mucho y hacía pausas
lo cual a ellos les incomodaba y a mí también porque no podía descansar tranquilamente y en los días siguientes, pues, en lo laboral era a veces perjudicial, ¿no? Porque no te desenvuelves como debe ser, siempre estás con sueño, ¿no? Cansado. Desde el momento de la operación para acá, la mejora ha ido pues constante porque la operación, bueno, de todas maneras los efectos de la operación se han ido reduciendo después de tal, ¿no? Pero los resultados son fantásticos. Yo no le he tenido en cuenta el ronquido, ¿no? No, sino, como le digo, ¿quién para que sepa si uno ronca? Nadie. La señora sí sabe, sí, roncas, como dice. Ahora ya respiro bien por ambos lados, ¿no? Y ya no, pues esto, ya no hay como antes que ahorita un lado cerrado, el otro abierto, otro lado vuelta abierto, el otro cerrado, y en fin. Pero ahora sí respiro normal. Y yo recomiendo el tratamiento que nos hacen acá en el Hospital Sabogal.